Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Te hacía procesionando yo con un cirio. Bueno, ten en cuenta que hay procesiones a cualquier hora, ¿eh? Aún podemos ir. Algunas duran 12 horas completas, ¿eh? Más de una jornada de trabajo. Ya hablaremos de eso si nos Sí, da da tiempo. tiempo, sí da tiempo. Si da tiempo un poco después. Dices, Antonio, que aquí también hay republicanos y demócratas. Siempre los ha habido, Hombre, pero claro, siempre lo he sabido, querrás tú decir, ¿no? Bueno, es que como estamos acostumbrados en los últimos meses a hablar tanto de los republicanos y los demócratas, entonces nos referimos al partido de Biden y al de Trump, ¿no? De Estados Unidos. Pero claro, aquí también hay republicanos y concretamente, como tú sabes, este lunes, anteayer, exactamente, fue el Día de la República, ¿no? Que es una jornada pues cargada de simbolismo, de referencias, de sueños y es un movimiento que tampoco es que arrase masas, pero sí que va cogiendo gente, ¿no? Y se están realizando homenajes y se hacen jornadas y tal, ¿no? Entonces, pues a mí se me ha venido un poco la idea de reflexionar sobre esta fecha, ¿no? Sobre el 14 de abril y lo que significa la República, o lo que la gente piensa que significa, porque yo creo que lo que más se añora no es como forma de gobierno, o como el gobierno que hubo entre el 31 y el 39, sino que lo que se echa de menos o se quiere recordar es aquel momento que se vivió con una clase obrera totalmente empoderada, que se dice ahora, con un montón de conquistas, de luchas, de proyectos, de realidades, se consiguieron mejoras. Pero claro, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que estaba la República, ¿no? Los años aquellos. Sobre todo la última parte de la República, del 36 al 39. Porque claro, en el 31 ya había República, ya era la Segunda República. Y a esa República pues hay que apuntarle la represión de la Revolución de Asturias, de 1934, Casaviejas, también, otro caso de terrorismo de Estado, y luego ya con la República, con el Frente Popular, la del 36-39, pues un poco también la represión o la disolución de las colectividades de Aragón, y otras muchas cosas que pasaron, ¿no? Es decir, que no fue una cosa tan ideal como se está explicando, ¿no? Pero por eso digo que yo creo que fue un, un sueño que fue posible porque la gente que vivía en aquellos años lo estaba llevando a la práctica, pero no por los gobernantes en sí, sino simplemente por las ganas de cambiar la realidad que tenía la gente, sobre todo la clase trabajadora. Y si hubo tanta autogestión, y hubo colectividades, y hubo un proyecto, una situación totalmente revolucionaria y de cambios importantísimos, fue porque había organizaciones, los sindicatos, especialmente la CNT, que hicieron posible todo eso, ¿no? Entonces, no hay que apuntárselo como un éxito de la Segunda República, que como digo, tuvo muchas lagunas y se quedó muy corta en casi todo, ¿no? Y quizá porque era un momento en el que se estaba enfrentando militarmente a la reacción, a Franco y a los militares. Pero bueno, podía haber llegado mucho más lejos y yo creo que no es para tanto. Entiendo que la gente no quiera monarquía, yo tampoco. Yo no quiero que me gobierne nadie, ni un rey ni un presidente. Pero es evidente que no es el modelo ideal que podemos tener la gente pues de un pensamiento, digamos, revolucionario o libertario, el conformarnos con una república, sobre todo si no le ponemos adjetivo, si no establecemos qué tipo de república queremos y cómo va a funcionar. Porque claro, repúblicas, pues ya es casi todo el mundo. Por ejemplo, en 200 años, Europa ha pasado de tener solo una república, que era Suiza, en el año 1815 solo había una república en Europa, que era Suiza. En 2015, es decir, 200 años después, solamente quedan 7 monarquías, así digamos, de países grandes, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y España. Y luego, pues 6 muy pequeñitas, que serían el Vaticano, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco y Andorra. Es decir, que prácticamente todo el continente ya son repúblicas.
Y si nos vamos a otros continentes, en América no hay ninguna monarquía, todos son repúblicas. En África, pues hay 2 o 3. En Asia no sé si hay también un par y alguna en Oceanía. Es decir, que de los 200 estados que hay, pues 180 y tantos puede que sean repúblicas. Y mira si hay dolor, si hay guerras, si hay tiranías en el mundo. Es decir, que no por el hecho de ser república ya una sociedad va a ser más democrática, ¿eh? Yo creo que eso debe quedar claro. Es cierto que la monarquía es todavía un régimen mucho más anticuado, ¿no? Es un régimen que ya es algo que está superado, que por nacer en una familia tú estés destinado a ser la máxima autoridad de un país. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa anacrónica que irá desapareciendo. Recuerdo que hace unos años estuvimos en Noruega y la gente de allí, muy tranquila, decía, bueno, nosotros tampoco es que estemos con la monarquía, pero tampoco esperamos nada más, tiene que desaparecer, como han desaparecido otras cosas de siglos atrás. Pero yo entiendo que, y comprendo que haya gente que se emociona cuando ve la bandera tricolor y todas esas cosas, pero como digo, es un sueño, se ha idealizado una situación que se vivió en unos años muy concretos, pero porque había un movimiento obrero organizado y había unas ganas de hacer una sociedad nueva. Una sociedad nueva no es una república, porque como digo, pues ahí tenemos a Trump, tenemos a Putin y a tantísimos otros presidentes de repúblicas que podríamos ir enumerando hasta 185, como decía, ¿no? Entonces, pues yo no digo que el régimen ideal sea la monarquía, por supuesto, a mí no me gusta, pero habrá que buscar otros proyectos, otro tipo de sociedad donde la gente sí que participe, ¿eh? Porque, claro, esto nos da una idea de cómo han evolucionado las definiciones, las palabras, ¿no? Pasábamos de república, que era de asuntos públicos, era asuntos comunes que se decidían entre todos en las pequeñas repúblicas o luego ya más grandes en Roma o Grecia, pero a una cosa donde, pues aquí lo que se hace es una república donde la gente delega en un presidente que en algunos casos ni lo elige directamente el pueblo, sino que se elige el Parlamento y luego se olvidan de ti durante 40 años, ¿no? 40 o 4 o 7 o los que se decida en cada sitio, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos la democracia, que es la otra palabra talismán, que debería decir el gobierno del pueblo, pero claro, eso era cuando el pueblo podía participar y decidir. Ahora el gobierno eh, se elige por un tiempo determinado y ya no consulta a los electores para nada. Incluso, pues es una eh, democracia representativa donde se eligen las personas que en tu nombre luego hacen todo lo que quieren, incluido tomar decisiones contrarias a los intereses y a la voluntad de la gente que los ha votado. Eso lo estamos viendo aquí todos los días. Nos quieren quitar la ley Mordaza, nos han retrasado las pensiones, ahora van a aprobar que se gaste más dinero en armamento. Se rompió nuestra alianza y nuestra deuda con el pueblo saharaui y se pasó a apoyar que Marruecos se lo anexione y todo eso sin consultar al pueblo que dicen representar, ¿no? Es decir, que estamos hablando de formulismos, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que la república es un formulismo más y si nosotros queremos avanzar hacia una sociedad mucho más participativa y más justa, pues habrá que pensar en que aunque le llamemos república o le llamaremos colectividad o federación, lo que queramos llamarle, lo importante es quién decide, cómo se decide y cómo el pueblo puede cambiar a sus representantes sin necesidad de esperar 4 años y que además sean revocables en todo momento, que no sean cargos vitalicios, que no se tengan esos privilegios que tienen ahora y sobre todo evitar el tema de la corrupción y del abuso de autoridad, que es lo que nos dan como imagen todos estos gobiernos, ya sean monárquicos o republicanos. Por tanto, bueno, pues yo no tengo nada de que se celebre el 14 de abril, pero me parece que se exagera un poco, ¿no? Y yo creo que son más las ansias de cambiar eh, de modelo que las posibilidades reales de que una república fuera a satisfacer todos los sueños y las inquietudes que tenemos la sociedad, empezando por el problema de la vivienda y otros muchísimos más, el cambio climático y todas estas cosas. No veo yo en ninguna república que haya tomado la delantera hacia la solución de esos graves problemas actuales. Muy bien, yo creo que ha quedado claro, lo has dicho tú al principio. Tenemos idealizado, o alguna gente tiene idealizada la última etapa de la Segunda República Española, y cuando se refiere a la República
quizás se quiere referir a eso, pero república no quiere decir nada. Y otra cosa que estaba pensando, que quizás esas monarquías que quedan en Europa, pues quedan porque quizás están pasando desapercibidas ante su propia sociedad, ¿no? Que son casi decorativas y tienen las mínimas competencias, no hacen, digamos, nada, no gobiernan en absoluto, Nada, sin efectivamente, nada. las 10 o así que quedan en Europa, contando las pequeñitas, que Sí, son principados, como Mónaco, como Liechtenstein o el Gran Ducado de Luxemburgo, pero vamos, las otras grandes en realidad son figuras pues meramente decorativas. Solo mm, hacen que inaugurar exposiciones, ir a acontecimientos deportivos, a ferias internacionales, es decir, no toman decisiones. Sí que es cierto, pongamos el caso de España, que es el jefe supremo del ejército, pero también viene a ser algo honorífico, ¿no? En realidad no pintan nada en ninguna de las decisiones que se toman. De hecho, no pueden pronunciarse en temas de política cotidiana, ¿no? Viajes al exterior van también como en un plan, digamos, decorativo, pero cuando hay que negociar tratados y esas cosas, los que van a la visita al extranjero son los presidentes del gobierno, como hemos visto ahora recientemente en China o en Vietnam. Es decir, que son figuras decorativas y claro, me dirá la gente, y si son decorativas, ¿para qué las tenemos? Pues eso, pues se pueden quitar o se podrían quitar o ya desaparecerán. En Europa, como digo, es una cosa que residual que irá desapareciendo porque cada vez tiene menos importancia. Sí que es cierto que en algunos otros sitios de otros continentes, pues el monarca sí que pinta algo. Pero claro, también los que son presidentes de repúblicas en esos continentes son unos tipos autoritarios y con todo el poder, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del caso del rey de Marruecos o de Arabia, pues ahí las monarquías sí que ejercen el poder, además de una manera absolutamente abusiva, ¿no? Pero en el caso de las repúblicas también de África o de América Latina y tal, también desde las presidencias también se hacen barbaridades. Es decir, que no hay ninguna garantía contra el autoritarismo por el hecho de ponerle república. muy bien, pues queda claro y dicho la reflexión que nos viene a cuento muy bien porque han pasado estos días del 14 de abril, que para mí este año quizás aún han pasado más desapercibida que otros, pero en fin, a lo mejor es que ahora estoy un tanto aislado y no me entero de casi nada. A ver, Sí, ya te digo que en algunos casos solamente en redes sociales, que se pone la sí, banderita y se ponen frases y fotos del 36 o de eh, el pueblo con la bandera y tal. Bien, es decir, que bueno, nadie interprete que estamos defendiendo una monarquía, ni muchísimo menos. han Pero aprovechado además para sacarnos a la futura, se supone, reina del Estado, pues en el barco ese gigante. sí, sí, exactamente. Menos mal que esta vez no la han sacado en traje de baño ni nada, sino que Sí. estaba haciendo ejercicio y estaba trabajando. Esta vez no ha sido con una cerveza. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dices final del boom latinoamericano. ¿De Bueno, verdad? me A ver, refiero a la literatura, ¿no? El boom literario, ¿no? De vale, vale, vale. ese movimiento, pues que ahora se está hablando también mucho, ha coincidido. El domingo, este domingo, el día 13, ha muerto Mario Vargas Llosa, que es el único que quedaba vivo de aquel fenómeno cultural, literario, editorial ¿A que se quiénes vivió. metes tú, Antonio, perdona, a quiénes metes tú en ese boom? ¿Quiénes serían los grandes? Bueno, exactamente. Ese boom fue un movimiento muy importante en la literatura en castellano, Sí, que yo creo que seguramente habría que retrasarse, pues quizá al siglo de oro. Y bueno, en aquellos tiempos la literatura no tenía la importancia y las dimensiones que tiene ahora a nivel internacional, ¿no? Que seguramente ha sido el momento más glorioso de las letras en español o castellano, como le queramos llamar, ¿no? sí. Entonces, ese fenómeno se vivió entre los años 1960 y 1970, pero ya tiene antecedentes y tuvo continuidad. Es decir, los expertos pues consideran que los principales artífices o las principales figuras pues serían Julio Cortázar, argentino, Carlos Ah, Fuertes, mexicano, ah, García Márquez,
de Colombia, y el mencionado y recién fallecido Mario Vargas Llosa de Perú. Pero claro, hay gente que añade también a otros escritores, ¿no? Por ejemplo, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante, Borges. Augusto Rabastos y muchísimos otros. Y luego también hubo antecedentes, o sea, precursores que ya podrían incorporarse a esa etapa gloriosa de las letras en castellano, pues al mismísimo Pablo Neruda, Ernesto Sábato, Jorge Luis Ah, Borges, sí, Jorge Amado, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rufo, Juan Carlos Onete, Arturo Ursar Pietri, es decir, glorias cada una por separado, importantes de la literatura internacional, ¿no? sí, señor. Y bueno, y mujeres también hubo, no, no tantas, por desgracia, porque ya sabemos que la mujer en el arte, en la ciencia, en todos los sitios ha estado relegada a un segundo plano, pero también hubo escritoras como Cristina Pérez Rossi o Elena Poniatowski, que creo que fue recientemente premio Cervantes, incluso. Es decir, que también había mujeres en este movimiento. Incluso puede que, yendo muy hacia atrás, pues la cosa empieza cuando Rubén Darío empezó con el modernismo, es decir, que es una etapa en que se rompen, digamos, los corsés o las normas que llegaban desde Europa, desde la península en el caso del castellano, y esta gente empieza a escribir de otra manera, no respetando ninguna regla, utilizando lenguaje del pueblo y sobre todo mezclando realidad y Sí, sí. sueños, ¿no? De imaginación, ¿no? El realismo fantástico este, que le permitía escribir novelas, ficción, pero contando muchas cosas de lo que pasaba en la sociedad, incluso mezclando dioses y personajes de la mitología o las mitologías de esos países, ¿no? Es decir, fue una cosa excepcional, ¿no? Y tuvo muchísima importancia pues en todo el mundo, ¿no? Estos autores fueron traducidos en el caso de Vargas Llosa, más de 40 idiomas, ¿no? Entre ellos suman, que no está mal, tratándose del español, que tampoco es privilegiada en los premios Nobel, pero entre ellos hay 4 premios Nobel y 14 premios Cervantes, es decir, que tiene gran representación y otros muchísimos premios, evidentemente. A Vargas Llosa creo que le acaban de dar uno de esos a título póstumo, ¿no? De Alfonso X el Sabio, no sé qué. Es decir, solo he citado los 2 premios más importantes, que además son para escritores, son de literatura, el Nobel y el Cervantes, ¿no? Luego, pues la influencia política también fue muy grande porque su surgimiento coincidió o igual también participó en movimientos en que había en grandes transformaciones y grandes luchas en América Latina por cambiar las sociedades, ¿no? En aquel momento pues había empezado en Cuba, había triunfado la revolución y de ahí se extendió o se contagió otros pueblos de América Latina, ¿no? Luego también empezó un movimiento de liberación dentro de la iglesia cristiana y en fin, fueron momentos muy, muy activos y muy de cambios y de luchas, ¿no? Y esta gente estuvo bastante vinculada. Ya sé que habrá gente en cuanto lo escuche que estará diciendo, bueno, entre los que han nombrado, empezando por Vargas Llosa, pues eran muy reaccionarios o han sido muy fachas. Yo no lo sé, evidentemente. Y tampoco me importa, ¿no? Yo los estoy considerando como escritores y creo que sobre su calidad literaria no hay ninguna duda. Perdona, en el caso de Vargas Llosa, hay gente que dice que si en otros escritores o en otras actividades artísticas hay que separar la obra de la actitud política o personal del autor, dice que en el caso de Vargas Llosa eso es más difícil porque fue un hombre muy implicado en cuestiones políticas y no de una manera sencilla, sino que se metió a fondo en política, ¿no? Llegó a presentarse a presidente de su país, le ganó la hija de Fujimori, etcétera. Es decir, que no se tomaba la política solo como todo el mundo puede pensar, como una opinión, como puntos de vista que se pueden dar en sus, yo qué sé, escritos, artículos, etcétera, pero que en el caso de Vargas Llosa era muy importante su vertiente o sus aristas políticas. ¿Tú estás de acuerdo en todo eso?
Sí, sí, claro. Además, no solamente ahora en la última etapa en que Sí, evolucionó o involucionó sí, hacia posiciones más conservadoras, ¿no? sí, En el principio, él y todos los del movimiento este estuvieron bastante relacionados y participando y simpatizando con movimientos populares incluso con eh, organizaciones y partidos de izquierda o de extrema izquierda, ¿no? Lo ujú, que pasa es que él se decepcionó o fue el primero que vio algunos fallos, en concreto pues en el régimen cubano y en algunos sitios, y mientras hubo algunos que hicieron la vista gorda, y dejaron que esos gobiernos que parecían que iban a hacer revoluciones sociales y tal, pues acabaran siendo bastante autoritarios, o por lo menos en el tema de la libertad de expresión y la libertad artística y tal, pues él se fue apartando, ¿no? Incluso tuvo alguna pelea, alguna rencilla intelectual, evidentemente, con sus antiguos compañeros, y con algunos acabó un poco mal, ¿no? O por cuestiones políticas o incluso por cuestiones de faldas, ¿no? Que también eran un poco, pues un poco golfillos y un poco innovadores en temas de la libertad y todo eso, ¿no? Estuvieron en París y bueno, era una época bastante abierta en cuanto a costumbres y a modas y tal, ¿no? Entonces ellos estuvieron siempre en las vanguardias y por tanto, bueno, que haya acabado como lo ha hecho Vargas Llosa, pues a mí, en cuanto a su calidad literaria, no me impide admirarlo, ¿no? Es que, claro, hemos vivido unas épocas en que casi se prohibía que a determinados escritores se les considerara como que eran buenos. Yo he oído comentarios bochornosos de Jorge Luis Borges, de sí, Octavio Paz, de Jorge Edwards, que lo masacraron porque habló mal del régimen cubano. Cuando ya se podía hablar, pues estaban viendo las pruebas, ¿no? mm, Y claro, y luego, sin embargo, pues a Pablo Neruda y algunos otros, o a Gabriel García Márquez, como mantuvieron hasta el final su identificación con la izquierda, digamos, más oficial y más eh, institucional, pues había que admirarlos si eran los mejores, ¿no? Y aquí en España también vivimos esas cosas. Entonces, bueno, aquí te dicen es que, yo qué sé, eh, eh, Delibes o yo qué sé, o Paco Umbral. Bueno, es que no son de izquierdas. Bueno, pues no serán de izquierdas. A sí, lo mejor tampoco son de derechas, porque no coincidan con los gobiernos que hay en ese momento, no quiere decir que sean militantes ideológicamente reaccionarios, simplemente que no coinciden con los gobiernos de turno o con los partidos que están en el poder. Pero yo creo que eh, sin dejar de tener en cuenta sus opiniones, que también a veces las dan en temas políticos, pero estamos hablando de escritores y de escritores de una valía que es incuestionable. Claro, a mí me gustaría que todos los escritores los escritores fueran de la corriente libertaria, pero bueno, hay algunos que no lo son y son de izquierda, pero igual no son libertarios. Pues bien, los admiro. Y si son relativamente conservadores, pero escriben como Los Ángeles, valga la expresión, pues me compraré algún libro suyo y lo leeré. ¿Por qué no? mm, Porque juegan con el lenguaje y dicen cosas muy, muy interesantes y que te enriquecen y te hacen disfrutar de lo que han escrito, de leer, ¿no? Del placer de leer. Claro, puede ser un militante del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, pero si lo que escribe es un tocho, pues a mí no me va a divertir ni me realiza culturalmente. Lo tengo que decir así, mm, claro. Y aunque fuera Federica Ponsey. muy bien, muy bien. Entonces, Vargas Llosa hay que leerlo. Eh, ¿Qué dices? ¿Cuál es la obra que a ti, a lo mejor, de Vargas Llosa más te ha gustado? Que se habla mucho de La ciudad de los perros, ¿no? Pero Sí, imagino que mira, además tenía un apunte que no te lo había dicho o no lo había reflejado, y ahora al decir esto me viene bien, ¿no? Parece ser, dicen, no todos los expertos coinciden, pero bueno, hay dos obras que son fundamentales en el nacimiento y consagración de este movimiento del boom latinoamericano, ¿no? Que sería La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, y Rayuela, de Julio Cortázar. Parece que son las dos cimas. Bueno, Rayuela. luego también hay otra de Augusto Roa Bastos, que también ha salido por ahí, y algunas otras más, ¿no? Pero esas dos parece que es donde ese estilo, ese movimiento se muestra con más entusiasmo. Pero bueno, luego está El astillero, de Juan Carlos Sonetti, o Yo el Supremo, de Roa Bastos.
hay muy buenas, la verdad es que muy buenas. Veo que no me has nombrado 100 años de soledad, que yo estoy releyendo y estoy alucinando otra vez, porque lo leí por allá por los años 75 y tal. 100 años de soledad de García Márquez. Sí, sí, también. Pero Pues bueno, por lo que sea, pues bueno, en realidad es que también sí, García Márquez es que tiene muchísimos títulos, ¿no? Y todos han sido éxitos. sí, Pero esos dos se han quedado así, ¿no? Porque Vargas Llosa también ha escrito bastante. sí, De Cortázar, Rayuela es por descontado la que más suena de él y la obra cumbre, ¿no? Y en cuanto a Vargas Llosa, yo La ciudad de los perros no lo he leído, sí que he leído Pantaleón y las visitadoras, que no lo nombra casi nadie, pero a mí me pareció el estilo de escribir donde se rompen las secuencias, ¿no? De tiempo y de temática, ¿no? Va cambiando, vuelves para atrás, luego adelanta, es decir, esas cosas ahí ellos lo hicieron con una gran maestría, ¿no? A mí esa me gustó. Y luego también La guerra del fin del mundo, que también está muy bien, que está ambientada en zonas rurales del Brasil. Es decir, cada una tiene unas temáticas, pero esas me han gustado bastante. Pero no quiero decir que las demás no sean buenas. Tampoco voy a decir que las he leído todas, ¿no? Hay otras que no las he leído o no las he tenido tiempo de leerlas aún, pero quizá ahora, aprovechando esto, pues es igual una ocasión ideal para rebuscar o para ir a la librería y cogerse algunos libros más, ¿no? Porque como digo, pues se está hablando mucho y se está recordando pues toda la obra, no solo de Vargas Llosa, sino de todo el grupo, de toda esta gente. Eh, es increíble la cantidad de literatura que surgió ahí y lo buena que era, ¿no? Un movimiento tan amplio que tuvo tanta repercusión y que desplazó a otras literaturas como la que se hacía en francés o en inglés. Es decir, todo el mundo se fijó en esta gente. De hecho, boom es una palabra inglesa, una pena, porque ya que estábamos hablando de escritores latinoamericanos, pues lo normal es que hubiera triunfado un término o una expresión en castellano. Pero bueno, boom es algo muy, muy específico y seguramente como eso se lo pondría algún anglosajón, pues ahí está. Y bueno, luego hay que tener en cuenta también que algunos de ellos pues se vinieron a España a publicar, sobre todo a Barcelona y tal, porque allí en América Latina pues apenas había industria editorial, empezó a surgir en ese momento y desde España y también desde Francia, desde París, pues fueron sus centros de operaciones, también porque había más ambiente cultural, digamos, ¿no? O más, la industria estaba más consolidada, la industria editorial, y la mayoría han pasado por aquí. De hecho, Vargas Llosa llegó a coger la nacionalidad española. Bien es cierto que también tiene la peruana y que incluso en los últimos años creo que se llegó a también a apuntarse a la dominicana. Es decir, tenía varias nacionalidades. Era tan peculiar. Y bueno, pues yo creo que no hay que también tener en cuenta cualquier aspecto de su biografía, pero no invalidarlo por sus cuestiones familiares o políticas, querer quitarle importancia a su dimensión cultural. Y por tanto, pues a mí que Vargas Llosa haya tenido un final como el que ha tenido, con sus matrimonios y sus alianzas políticas, pues bueno, es quizá un borrón en su trayectoria, pero evidentemente a sus libros no les puede afectar eso. Y de hecho yo creo que van a trascender su biografía personal en cuanto a obras pues que serán eternas, como El Quijote o Romeo y Julieta, ¿no? Cualquier obra literaria supera la figura de la persona que lo ha escrito. Y en este caso, no solamente de Mario Vargas Llosa, sino de gran parte de los que formaron este movimiento cultural o esta eclosión de literatura de calidad, pues va a suceder así también. muy bien. Me ha gustado lo que me has contado o nos has contado de Vargas Llosa. Que intentemos separarlo. A veces en Es determinados... difícil, evidentemente, claro, pero bueno, eh, eh, te igual que quedas- mm, podemos separar a un buen cocinero de sus opiniones políticas, claro, porque a veces entras en un bar y te ponen un bocadillo riquísimo y oyes hablar al cocinero y dices, madre mía, con este sí, no iba yo ni a tomar un café fuera de aquí, ¿no? Pero bueno, la tortilla o la paella estaba excelente y eso no se le puede quitar el mérito.
Sí, te quería decir que a veces en medios como puede ser incluso el nuestro, que tienen una connotación política y social importante, a veces nos quedamos o marcamos mucho lo que puede ser anécdota o estar al margen, eh, hablar del personaje más que de lo importante, de lo fundamental, y es en este caso la literatura de Vargas Llosa y toda su obra, que por lo que has contado queda claro que si no lo hemos leído lo suficiente es un... Pues nos au- hemos perdido una gran ocasión de disfrutar. Bueno, Por supuesto, hay que tener en cuenta que estamos hablando de gente que ha escrito novelas, que ha escrito, bueno, también han hecho ensayo y periodismo y tal, ¿no? Pero claro, si nos pusiéramos a hablar de gente que escribe sobre filosofía o sobre ideas políticas, pues quizá aquí sí que habría que tener más en cuenta lo que esa persona hace en su vida o en su proyecto político con lo que está escribiendo. Ahí sí, claro, tú eres un filósofo o un sociólogo y tal, pues yo creo que influye un poco más, pero si lo que estás escribiendo es ficción o una cosa muy personal como la poesía, pues yo creo que la política hay que dejarla al margen. muy bien, Antonio. Le vamos a poner un poco de música a esto, ¿vale? Muy bien. Seguimos en Radio Clara, estamos hablando con Antonio Pérez Collado. Esto es lo que hay y vamos con más temas. No sé si nos va a dar tiempo al final a lo que queríamos hacer un poco de, bueno, de actualidad de las procesiones, pero vamos con otras cosas más Venga. interesantes. Aranceles, guerras, nuevo desorden mundial. Pones lo de des entre paréntesis. Sí, porque hablábamos de el nuevo orden mundial, pero claro, un orden que se basa en la injusticia y en la explotación de recursos y en la imposición por la fuerza de determinadas políticas, pues no se puede decir que sea un orden. Un orden, pues hay que entender que es algo natural y lógico y que sea respetuoso con, con, todas las partes que forman ese conjunto, ¿no? Aquí estamos hablando de un orden impuesto, ¿no? Por las grandes potencias o por las economías y por estas cosas que rigen el destino de la humanidad, ¿no? Pero claro, será orden o le tendremos que llamar desorden, pero sí que es nuevo, relativamente nuevo, ¿eh? Mm, Yo entiendo y creo que lo hemos comentado alguna vez que lo de Trump no es flor de un día, no acaba de salir de forma espontánea, ni es el único. Es decir, hay desde hace bastantes años ya había corrientes de estas, ultraliberales o de capitalismo salvaje o como le queramos llamar, que ya se estaban difundiendo desde centros de creación, de pensamiento, de teorías de los Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Sus universidades y sus fundaciones, pues difunden y mandan teóricos a dar conferencias y a hacer esas reuniones que hacen por ahí donde se marcan las líneas y ya había gente que seguía esa doctrina en muchísimos otros sitios. De hecho, ya tenemos en varios países de Europa pues gobiernos presididos por personajes que podrían ser intercambiables con Trump, por lo que dicen y por lo que hacen. O en América Latina. Teníamos en Milei, pues ahora en Ecuador parece que ha ganado otro bastante parecido. Además, un hombre de una gran fortuna personal, ¿no? O familiar. sí, sí, Parece sí. que son los ricos los que están llamados ahora a gobernarnos. Mm. Ya lo hacían desde sus empresas, que eran los que mandaban, pero ahora incluso ellos quieren ponerse en los papeles de dirigentes políticos, ¿no? Antes dirigían desde la sombra el destino y las directrices económicas, pero ahora también quieren estar en los palacios de los presidentes. Bueno, pues es un cambio, como hemos empezado a decir, totalmente opuesto a lo que había. Hace un tiempo lo que se ponía como el clímax del sistema occidental, capitalista, pero de mercado, era la globalización, es decir, que todo era global, todo estaba interrelacionado, todo se intercambiaba, las empresas se deslocalizaban de un país a otro en busca de mercados y de mano de obra y apenas había fronteras porque los bancos y las mercancías y todo esto circulaba de una manera
sin apenas control. Eso, pues Fukuyama dijo que ahí se acababa la historia, y la historia no se ha acabado y va a seguir, por desgracia, hacia peor. Ahora pues volvemos al proteccionismo, es decir, los estados, sobre todo los grandes productores, se cierran en sí mismos, sus industrias para ellos, incluso hablan de revertir las deslocalizaciones, que eso va a ser bastante difícil, no creo que lo consigan, y sobre todo de cerrar fronteras a personas, a ideas y a mercancías. Es decir, se cierra la entrada de mercancías o se le imponen unos aranceles abusivos para que eso impida que o dificulte la entrada, y se expulsa donde es posible pues a inmigrantes de otros países o gente que va a trabajar, y se cierran las fronteras, se crean centros de internamiento, se ponen vallas, se ponen barcos para evitar que la gente cruce el Mediterráneo o por el Atlántico. Es decir, en todos los sitios se está imponiendo esas políticas de cierre de ese mundo, ¿no? Y eso no solamente económicamente, sino también en el plan cultural y de libertades políticas y tal, supone un retroceso, ¿no? El recelar de los que vienen de fuera, el cerrarse a las ideas nuevas, a las culturas de otros países, eso nunca ha sido positivo y no supone un avance, sino un retroceso. Y en tema de los aranceles, pues lo estamos viendo, ¿no? Se había pasado un poco Trump, y eso ya lo hemos visto, y ahora no es que reconozca sus errores, pero ya le han avisado a las bolsas, le han dado un toque, y las empresas que han perdido mucho valor, pues ya empiezan a decirle que no vaya tan rápido o que igual es cuestión de negociar. Y entonces él, para no aceptar que le han llamado la atención, porque él es muy orgulloso y tiene un ego que no le cabe ni debajo de la melena color naranja esa que lleva, pues ha dicho, me lo voy a pensar, os voy a dar 3 meses de prórroga, y además, como soy bueno, voy a aceptar negociar con todos esos países que vais a venir a besarme el culo. Así he dicho, ¿no? Como diciendo que son ellos los que quieren negociar con él. Bueno, en unos casos será así y en otros, pues como digo, es un toque que le han dado de atención, y yo no lo sé a qué nivel va a quedar. Evidentemente no va a volver a cuando hablábamos de globalización, eso ya creo que está superado, pero sí que algún tipo de componente, algún acuerdo tendrán que hacer. El problema para nosotros particularmente, como europeos o de la Unión Europea, es que la Unión, el gobierno de Bruselas, pues tiene dos formas de actuar. Por un lado, intentan mantener la unión y hacer políticas comunes, pero claro, hay otros países que no ven claro que eso vaya a avanzar o quieren adelantarse y están haciendo ya contactos, no solamente con Trump para rebajarse sus aranceles estatales de su país, sino que incluso pues están viajando y abriendo mercados, buscando territorios para sus productos y para comprar materias primas pues en Asia, sureste asiático, África o Latinoamérica y tal, y ya se están viendo movimientos en ese sentido. Es decir, que ni en esto de la economía ni en el tema político la Unión Europea tiene una línea coherente y común para los 27 estados que la forman, ¿no? Podría ser una potencia porque tiene capacidad para serlo, pero está muy dividida y no es capaz de encontrar una orientación única y común. Y eso pues hace que el territorio, el espacio se lo van a disputar pues sobre todo China y Estados Unidos y Rusia lo que pueda, ¿no? Y eso va añadido pues a que mientras estamos hablando de los aranceles y la guerra comercial, pues ya casi nos hemos olvidado de las guerras, de las de verdad, de las otras. Da la sensación de que primero han pactado que Israel pueda seguir masacrando a Palestina y que Rusia pues, pueda hacer lo propio con Ucrania. Es decir, yo no me meto en tu patio y tú no me invadas mi corral, que cada uno tiene sus influencias y los pueblos pues no nos importan nada porque lo que aquí cuenta es la economía, ¿no? Y las influencias, las áreas de influencia. Entonces, el tema de Oriente Medio parece que es Estados Unidos a través de Israel el que tiene ahí más que jugar, y en Europa del Este, pues al estar tan cerca, ahí la que le dejan jugar y además tirando bombas, pues esa Rusia, ¿no? Luego también estamos viendo otras guerras
Sudán, Sudán del Norte, en la República Democrática del Congo, en Yemen, es decir, es un desastre y se está llevando un montón de vidas y de ilusiones, pero bueno, parece que de nuevo se impone hablar solamente de economía y de política internacional, pero las guerras, el sufrimiento de los pueblos, pues ahí lo tenemos. Bien es cierto que sigue habiendo algunas protestas, bastantes, por el tema de Palestina y tal. El de Ucrania parece que lo tenemos más abandonado, porque claro, aquí como hay gente que todavía piensa que Putin es de los nuestros y que es una continuidad de la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética también habría para hablar 4 o 5 semanas seguidas, ¿no? Pero bueno, hay gente que todavía piensa que no es lo mismo Israel que Putin, y yo creo que tampoco hay gran diferencia. En fin, pues así es como está el panorama internacional y por lo que yo había sacado esto de el nuevo desorden mundial. Muy bien, pues ahí lo dejamos esta reflexión porque creo que queda también tiempo para hablar más también de la influencia de China, lo que va a ocupar en todo este nuevo desorden, orden internacional, etcétera. Bueno, que Seguiremos. además, que es que aquí con Abascal y esta gente es que le dan una dimensión a las cosas que parece que Pedro Sánchez ha ido a hablar con el buró, con el Politburó de la Unión Soviética o hablar con Mao, ¿eh? Es decir, estamos Sí, hablando de un viaje a una potencia comercial con la que tenemos muchísimos negocios y que además tiene las mayores empresas y los mayores bancos capitalistas del mundo. Es decir, no se ha movido de la zona capitalista Pedro Sánchez, aunque haya ido a Pekín, ¿eh? O a Vietnam. Es decir, pero vale, claro, esto dicen, en vez de irse con Trump, que es de los nuestros, se va con el comunista vale. de Pekín. Esas son cuestiones de taberna más que de razonamiento político. En fin, entre otras cosas, el viaje estaba programado de antes y ha caído allí y la ha Sí, claro, pero tocado pues, esto como el tema de los ven árabes. esas cosas, dicen, pues es el momento de sacarlo del comunismo otra vez. Pues si es que los comunistas ni ellos mismos se reivindican como comunistas. Pero no vamos a bajar a ese nivel. Lo vamos a dejar ahí y digo yo que del tema y del asunto de China hablaremos seguro en más ocasiones. Sí, sí, En claro, más por claro. supuesto. Mm. Querías hablar algo y creo que vale la pena estos días nombrarlo, aunque solo sea 5 minutos, porque no nos quedan más, Antonio, de lo que tú aquí dices, el espectáculo de Semana Santa. ¿De verdad es un espectáculo? Es una Bueno, casa? yo creo que alcanza ya el nivel de gran espectáculo, Sí, tipo sí. mundiales o yo qué sé, o la Eurocopa. Es decir, no veo yo aquí una cuestión de fe ni de práctica religiosa. Habrá Sí. unas minorías que sí que lo sentirán así, pero claro, si fuera una cosa de conciencia personal que tú haces en tu templo, o yo qué sé, o que salgas un poco a la calle y tal, pero es que aquí participamos todos ya de este gran espectáculo. Y sobre todo es una ocasión ideal para mover el turismo, ¿no? Para hacernos viajar, que yo no estoy en contra y lo he hecho, de hecho, yo he hecho muchos viajes, ahora igual ya no salgo tanto, ¿no? Pero yo veo que la gente que le guste y que pueda hacerlo, pues que viaje, y si se va con la familia y tal, bien, pero que no se sienta como un fracaso personal el que no te vayas de vacaciones y te quedes en Barcelona, en Gandía o en Cuenca o donde sea, disfrutando con tus amistades, con tu familia del descanso, de los libros, del cine, de lo que a ti te guste, ¿no? Del deporte. Y no es un fracaso personal, es decir, yo no me cojo el coche y me hago 500 o 1000 kilómetros o 10.000 si me voy en avión a 2 o 3 sitios. Pero parece que estamos incentivados a que si no es turismo y cada vez más costoso, pues no somos triunfadores. De hecho, tenemos que hacer fotos todos los días de nosotros delante de tal catedral, comiéndonos un marmitaco, una paella, es decir, para que la gente vea lo bien que lo estamos pasando. O sea, no es que lo pasemos bien, sino que tiene que aparentarse que lo hemos pasado muy bien. Y eso deja mucho dinero y bueno, también deja luego pues secuelas, ¿no? En cuanto a, a masificación turística, en cuanto a basuras que se dejan, a un montón de cosas para que la gente no está preparada para ese tipo de aglomeraciones.
y de respetar las condiciones pues ambientales y también de la gente que vive en esos pequeños pueblos y tal. Es decir, que hay mucho que contar aquí en esto y a mí me parece que somos víctimas de unos manejos, de una manipulación, porque el turismo pues una de las industrias que más dinero mueve, ¿no? Y claro, igual estamos viajando porque ellos han decidido que viajemos, no porque lo pensemos nosotros. Porque es que hay incluso gente que se va sin poder, porque no tiene dinero para terminar el mes y sin embargo se pide un préstamo o se hace un viaje de esos que luego lo vas pagando poco a poco. Pero claro, acabas pagando más cantidad de la que valía. Es decir, si tú no tienes necesidad, si no te gusta, si este año no te ha ido bien económicamente, ¿por qué tienes que irte necesariamente en tales fechas? Hay viajes en otras ocasiones del año, en otros espacios que son mucho más baratos, ¿no? Pero tenemos que salir todos los mismos días y por eso pues, nos sacan las autopistas 8 millones de coches, 18 millones de viajes. El aeropuerto de Barajas lleno, la estación de Chamartín y la de Sanz abarrotadas. Y tú dices, bueno, pues yo me cojo la maleta y nos vamos, María, nos vamos por ahí. Claro, es que si no te quedas como un fracasado, ¿no? Y luego, por último, porque creo que nos queda muy poco, decir también que hace ya 40 y tantos años que se ha muerto Franco, bueno, Franco y su régimen, ¿no? Y aquí parece que estamos en las mismas. La televisión española, yo las privadas, allá lo que hagan con su público y lo que decidan los dueños. Pero la televisión española, que en teoría es de todos y que el Estado parece que no era confesional, aunque yo tengo dudas, se siguen poniendo películas de la Biblia y de Jesucristo y de tal. Y se sigue en el telediario dando muchísima información sobre procesiones. Es decir, están hablando de una de las religiones que hay en este país. Yo creo que no tendrían que hablar de ninguna. Pero bueno, si hablan, que hablen de todas. No solamente como si lo oficial fuera lo católico. Y yo eso veo que Televisión Española sigue las mismas, con sus novelas del Mesías, Espartaco no sé si lo habrán hecho ya, la túnica sagrada pues tampoco se la han programado, pero todos los años estamos con los mismos. Y luego en el telediario pues venga crónicas desde Málaga, desde Sevilla o desde Cuenca o donde haya procesiones. Es decir, oye, habrá otras noticias. Y si hay, igual hay unos hindús o unos musulmanes que tienen otras fiestas que también son muy interesantes. O el Año Nuevo Chino, o yo qué sé. Hay otras culturas ya en este país y el Estado no puede vincularse solamente a una religión. Pero bueno, ahí lo tenemos también lo del Valle de los Caídos y tantas otras cosas, ¿no? Es decir, que no se ha producido todavía esa separación entre el Estado y la Iglesia, por mucho que nos digan. Sí, y como tú dices, parece mentira que en el año que estamos, 2025, aún sigamos con esos, bueno, aperturas de telediario con procesiones, conexiones con el Vaticano, rezos de aquí y de allá. Sí, es una verdad. No sé si es una vergüenza, pero un tanto de Sí, rabia. un poco, da un poco de rabia. Y luego una cosa que también me la había dejado y que quería comentarla, ¿no? Que cómo es posible que una cosa que es popular y de creencias y de esas cosas haya que pagar, porque es que he visto, hay sitios donde han puesto unas vallas para que la gente no pueda ver la procesión, salvo que pague y se siente en un espacio público que luego, por el alquiler de esas sillas, va a cobrar la iglesia a través de sus cofradías o no sé quién lo lleva. Es decir, han hecho un espectáculo y además cobran por él. Y la iglesia está ahí metida. O sea que me parece totalmente abusivo, ¿no? Ajá. Bueno, pues con esa vergüenza, desde mi punto de vista al menos, o desde nuestro punto de vista, terminamos hoy, Antonio. Muy bien, pues nada, Pues seguiremos. Vámonos para la, para la cofradía. vamos a pillar la vela y Y vamos a para seguir, que bastante hemos pecado ya. Muy bien, hasta la próxima. Que vaya bien y haya salud. Muy bien, un saludo. Hasta la próxima.